Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1521. Primero esto, luego aquello y finalmente esto. Auge. Acompañada por una explosión de niebla venenosa verde, la figura de la diosa de la luz de las estrellas salió disparada de la niebla venenosa verde a una velocidad muy superior a la de la luz. En el instante del contacto apareció una notificación. El séptimo punto de luz de la diosa de la luz de las estrellas fue destruido. Si fuera cualquier otro jugador, con un daño insuficiente, sería imposible destruir el séptimo punto de luz con una sola intercepción. Pero para Infeng, no hubo ningún problema. Infeng notó que cuanto más avanzaba la diosa de la luz estelar, mayor era el alcance de cada área del vórtice del tiempo a su alrededor, pero dentro de estas áreas del vórtice del tiempo de gran alcance, todavía había muchas pequeñas burbujas intercaladas. Las formas de estas áreas de burbujas eran completamente irregulares, a veces incluso atravesando otras áreas. Afortunadamente, el mapa de Infeng, dibujado meticulosamente usando explosión de veneno mortal y alta autoridad omnisciente, era increíblemente detallado, lo que le permitió planificar todas sus acciones posteriores con más de media hora de anticipación. Cuando el séptimo punto de luz de la diosa de la luz estelar fue destruido, su velocidad se cuadriplicó una vez más. Sin embargo, al mismo tiempo, Infeng descubrió una vasta área con una aceleración temporal de 7700 veces. Pero la entrada a esta área era una grieta extremadamente pequeña, solo del tamaño de un adulto en ancho y alto, lo suficiente para que Infeng pasara. Esto es demasiado ridículo. Infeng se quedó sin palabras. Los alrededores de esta área de aceleración temporal de 7700X estaban cubiertos por una zona de desaceleración de 330.000X. Si no hubiera encontrado esta grieta, no habría podido entrar en ella. Además, después de entrar en esta área de aceleración, todavía había muchas trampas dentro de ella. Si no lo examinaba con cuidado, podría caer fácilmente en un atolladero de desaceleración temporal. Afortunadamente, todo está bajo control. Aunque las reglas de este desafío eran numerosas y el vórtice del tiempo era muy misterioso, para Infeng, todavía estaba lejos de alcanzar su límite. Hasta el momento, se sentía relativamente relajado. Si las áreas de aceleración del tiempo circundantes continuaban creciendo, Infeng incluso sintió que no importaba cuántos puntos de luz tuviera la diosa de la luz estelar, podría destruirlos todos. 10, 12, 15, 20. Ninguno sería un problema. Pero claramente, el octavo punto de luz no duraría mucho más bajo las manos de Infeng. La velocidad absoluta de la diosa de la luz de las estrellas se hizo cada vez más rápida. Pero para Infeng, que estaba atravesando las áreas de aceleración del tiempo, la velocidad de la diosa de la luz estelar parecía volverse cada vez más lenta. Según la observación de Infeng, la ubicación para interceptar a la diosa de la luz estelar aún requería unos 10 minutos más de vuelo, por lo que no tenía prisa. Incluso comenzó a charlar con Aidia Qian, que lo rodeaba y despejaba los enjambres de mariposas de luz estelar en el camino. Infeng, aburrido, preguntó, «Pequeño Ai, ¿cuántos puntos de luz destruiste en esta etapa en ese entonces?» Aidia Qian ahora estaba completamente asombrada y suspiró. 4. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué método usaste para detectar el vórtice del tiempo circundante? Infeng, primero dime, ¿cómo lo detectaste? Aidia Qian, emití luz directamente y la detecté por la velocidad de la luz. Infeng asintió, así que te convertiste en una bombilla, tal como pensé al principio. Sin embargo, en este vórtice del tiempo, casi no hay materia sólida que pueda reflejar la luz, así que como la luz no se puede doblar, su uso para detectar el vórtice del tiempo es demasiado limitado. Aidia Qian dijo con resentimiento, ¿cómo me convertí en una bombilla? Solo emitía luz. Infeng, ¿no es eso una bombilla? Aidia Qian. Vaya, ¿puedo intervenir? La bombilla de la pequeña Ai es realmente blanca y brillante. Infeng y Aidia Qian, cállate. Vaya, Bugugu, se están uniendo para intimidarme. Llaman a otros, pequeña Ai, pero a mí me llaman vieja bruja. No quiero vivir más, Bugugu. Infeng. Aidia Qian,
Es un poco difícil aceptar que esta persona es en realidad mi mayor 0.0. Con el desempeño de Infeng en esta etapa del camino al fin, el reconocimiento de Aidiakian hacia Infeng fue cada vez mayor. Después de todo, este asesino logró lo que ella no pudo. Fue precisamente porque Aidiakian lo había experimentado ella misma que supo lo increíblemente difícil que era esta etapa del camino al final. Pero, ahora, a Infeng no pareció resultarle difícil este desafío en absoluto. Incluso parecía un poco aburrido y comenzó a charlar con ella. Aidiakian, ¿puedes decírmelo ahora? ¿Cómo lo hiciste exactamente? Infeng, claro. Primero esto, luego aquello, y finalmente esto otra vez, y se acabó el desafío, ¿no? Mira, el octavo punto de luz está justo ahí. Pondré un hongo venenoso aquí. Con una estruendosa explosión de una trampa venenosa, la figura de la diosa de la luz de las estrellas desapareció en una nube de niebla venenosa verde. Felicitaciones, jugador, Shadow. Has completado este desafío camino al final. Recibirás el objeto general para todas las profesiones, lámpara divina de miríada de manifestaciones. Y en base a tu desempeño en el desafío y el tiempo total empleado, has recibido el nivel más alto de recompensa adicional, 7 usos gratuitos de la lámpara divina de miríada de manifestaciones. Cuando el aviso del sistema sonó en la mente de Infeng, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Desafío completado, recompensas recibidas. Lámpara divina de miríadas de manifestaciones. ¿Qué es esta cosa? Al principio, a Infeng no le interesaba este artículo funcional, que requería un pago para su uso. Al fin y al cabo, si su uso aún requería un pago, ¿cómo podía considerarse una buena recompensa? Infeng incluso sospechó que se trataba de algo así como un producto de salud, utilizado para recolectar información fiscal. Pero más tarde, cuando Infeng sintió que la dificultad de este desafío de hecho no era baja, supo que esta recompensa definitivamente no sería demasiado inútil. Ahora que lo vio, fue como se esperaba. ¡Santo cielo! Esta lámpara divina de miríadas de manifestaciones es asombrosa. Los ojos de Infeng se abrieron de par en par con solo una mirada. Lámpara divina de la miríada de manifestaciones, nivel primordial, objeto funcional. Puedes consumir de 1 a 3 usos para obtener derechos de uso temporales para cualquier gran autoridad del reservorio de grandes autoridades de la lámpara divina de la miríada de manifestaciones. Usos. Actualmente tienes 7 usos gratuitos. Posteriormente, puedes proporcionar tus derechos de uso de gran autoridad para obtener más. Nota, las grandes autoridades de mayor estatus consumen más usos. Por ejemplo, una gran autoridad suprema consume 3 usos. Podría obtener derechos de uso temporales para cualquier gran autoridad de la lámpara divina de miríadas de manifestaciones. Por supuesto, solo se podrían adquirir aquellas grandes autoridades presentes en el Gran Fondo de Autoridades. ¿De dónde salieron las grandes autoridades de este gran grupo de autoridades? Naturalmente, eran derechos de uso de gran autoridad proporcionados activamente por otros jugadores que poseían la lámpara divina de miríada de manifestaciones. Capítulo 1522. La lámpara mágica de todas las cosas. ¿No es esta la llave maestra? ¿No es esto como una clave Wi-Fi universal? Infeng se dio cuenta de ello inmediatamente. Esta lámpara divina de miríadas de manifestaciones, incluyéndolo a él, un total de 18 personas lo habían obtenido, y Infeng no sabía cuántas personas lo poseían actualmente. Pero cuando abrió la lámpara divina de miríadas de manifestaciones, descubrió que había más de 90 tipos de permisos de uso temporal de gran autoridad, compartidos, dentro de ella. Gran autoridad de devoción. Gran autoridad del mímesis. Gran autoridad del mar espiritual. Gran autoridad de admonición. Gran autoridad de la verdad. Gran autoridad de la oración. Gran autoridad del desastre. Fue deslumbrante. Un total de más de 90 tipos de permisos de uso de gran autoridad fueron claramente tasados en el Fondo de Gran Autoridad de la Lámpara Divina de Miríada de Manifestaciones. Los 18 podemos intercambiar nuestros permisos de uso de gran autoridad por los permisos de uso de otras grandes autoridades. ¿No es esto demasiado desafiante? Mira esta gran autoridad de la avaricia, realmente puede sobregirar el límite de divinidad para consumir divinidad y activar diversos medios. Y esta gran autoridad de la verdad, realmente puede ver a través de todas las falsedades e ilusiones. ¿No es ese el contrapeso perfecto a mi gran autoridad hechizante? La gran autoridad de la devoción, suena similar a la gran autoridad del sacrificio y la ofrenda, pero en realidad,
es una gran autoridad del altruismo, solo capaz de otorgar beneficios a las unidades aliadas e incapaz de mejorarse a sí misma. Yin Feng verificó rápidamente cómo podía compartir su permiso de uso de gran autoridad. Así es como es. Cada permiso de uso de gran autoridad que otorgo está limitado a un solo uso. Si este permiso de uso único no es canjeado por alguien, entonces no puedo otorgar esa gran autoridad una segunda vez. En otras palabras, si posees una gran autoridad popular, es fácil obtener recuentos de uso para la lámpara divina de miríada de manifestaciones, pero también debes tener en cuenta que regalar permisos de uso de gran autoridad popular podría conducir a algunas consecuencias impredecibles. Aunque la miríada de manifestaciones de la lámpara divina tenía una nota. El permiso de uso de gran autoridad compartido por uno mismo no puede tener efecto sobre el propio jugador. Sin embargo, incluso si un enemigo usa la gran autoridad de uno para derrotar a un oponente, obtener beneficios o acelerar su desarrollo, todavía es muy difícil de aceptar. ¿Por qué no compartir la gran autoridad del caos y la libertad? Los ojos de Yin Feng se iluminaron de inmediato. El efecto de activación activa de la gran autoridad del caos es convertir los afijos superiores en afijos del caos con una eficiencia del 500%, y aumentar el daño en un 500% contra enemigos con un indicador de caos, e infligir un daño aumentado independiente del 9.999% contra enemigos cuyo indicador de caos llegue al 100%. Este efecto, como se puede imaginar, sería muy limitado para los herederos de la gran autoridad en el cielo supremo. Entonces, en esta etapa, compartir la gran autoridad del caos no sería un gran problema. En cuanto a la gran autoridad de la libertad, el consumo de divinidad requerido para la activación activa era simplemente demasiado, y en la mayoría de los casos, era completamente innecesario usarlo. Por supuesto, Yin Feng todavía tenía 7 usos libres, por lo que no tenía prisa en compartir sus recuentos de uso de gran autoridad. La gran autoridad de la avaricia, que puede sobregirar el límite de divinidad, requiere 2 conteos de uso para tomar prestado una vez. Se puede utilizar en momentos críticos. Simplemente no sé, ¿quién posee actualmente esta gran autoridad de la avaricia? Actualmente, se sabe que como máximo 18 personas poseen la lámpara divina de miríada de manifestaciones, y este artículo está completamente ligado al alma, solo puede ser utilizado por uno mismo y no puede ser prestado a nadie más. Esta gran autoridad de la oración también parece bastante buena. Uno puede pedir un deseo directamente, y el tiempo que tarda en hacerse realidad depende de la divinidad consumida. Cuanto más difícil sea el deseo y menos divinidad consumida, más tiempo tardará en realizarse. Yin Feng no pudo evitar sonreír cuando vio esta gran autoridad de oración. Estaba bastante claro que el permiso de uso único para la gran autoridad de la oración probablemente era compartido por el heredero de la gran autoridad de la cosecha de almas, Nitzade Gabriel, pero no era 100% seguro. Después de todo, también podría haber sido compartido por el anterior heredero de la gran autoridad de la oración, y luego no intercambiado por nadie, lo que eventualmente llevó a que Nitzade Gabriel los matara. Me pregunto cómo estará ahora Nitzade Gabriel. A los ojos del elfo de la oración, este tipo simplemente se desmayó, lo cual parecería un poco extraño, ¿no? Yin Feng negó con la cabeza, demasiado perezoso para pensar más. En general, la obtención de esta lámpara divina de miríadas de manifestaciones no proporcionó exactamente un impulso significativo a Yin Feng, pero podría ofrecer soluciones funcionales bastante buenas en momentos críticos. Dentro de esta miríada de manifestaciones de la lámpara divina, algunos de los permisos de uso de la gran autoridad compartidos por otros podrían de hecho desempeñar un papel crucial en condiciones específicas. Incluso Yin Feng no se atrevería a decir que nunca lo necesitaría. Felicidades, pequeña sombra. La figura destrozada de la diosa de la luz estelar se fusionó lentamente frente a Yin Feng, sus ojos, tan profundos como el universo, sonrieron mientras lo miraba. Tu desempeño superó mis expectativas. Tus cálculos, tus acciones, fueron demasiado precisos, absolutamente perfectos, casi la solución óptima en este desafío. Basado en las diversas habilidades que has mostrado, tu verdadera fuerza ahora supera el nivel del Dios Sol, e incluso en el cielo supremo, ya eres una existencia de nivel medio. Además, esta lámpara divina de innumerables manifestaciones no es solo un elemento funcional para compartir la gran autoridad. Una vez que pises el cielo supremo, podrás usar la lámpara divina de la miríada de manifestaciones para obtener una oportunidad única de desafiar a la gran autoridad de la miríada de manifestaciones. Al escuchar esto, Yin Feng comprendió de inmediato. Asintió a la diosa de la luz estelar y dijo respetuosamente,
Entiendo, mayor. Por cierto, puedo preguntar cuántos jugadores poseen actualmente la lámpara divina de la miríada de manifestaciones. La diosa de la luz estelar rió entre dientes y lo miró. Puedes preguntar, pero no responderé. De lo contrario, afectaría la equidad de la lucha entre los herederos de la gran autoridad. Por último, por favor, usa correctamente la lámpara divina de la miríada de manifestaciones. Cuando su voz se desvaneció, la escena frente a Infeng comenzó a desdibujarse. Esto sorprendió un poco a Infeng. Claramente, la diosa de la luz de las estrellas lo estaba despediendo. Esta hermana mayor de hecho tiene un estatus más alto que todos los guardianes anteriores del camino al fin. Está relacionado con el antiguo dios del tiempo y la diosa de la miríada de manifestaciones. Podría ser la hija de los dos. La diosa de la manifestación miríada había criado a esta diosa de la luz de las estrellas, y la diosa de la luz de las estrellas alguna vez había podido representar la voluntad del antiguo dios del tiempo. A Infeng le resultó difícil imaginar su estado. En cuanto a que ella era la hija de los dos antiguos dioses del tiempo y la miríada de manifestaciones, eso era naturalmente solo una suposición de Infeng, la verdad probablemente no era tan simple, pero no tenía mucho que ver con el Infeng actual. Se retiró del camino hacia el fin. Recordando lo que la diosa de la luz estelar acababa de decir, se le ocurrió una idea. Existe la posibilidad de que obtener la gran autoridad de la miríada de manifestaciones esté relacionada con la forma en que use la lámpara divina de la miríada de manifestaciones a continuación. Debería considerar esta posibilidad. Ya no puedo usar la lámpara divina de la miríada de manifestaciones a la ligera. Infeng pensó por un momento y luego abrió su panel de atributos. Con la finalización del camino al final de nivel 90, ahora era el momento de que Infeng experimentara un avance de clase, según la costumbre. Durante su último avance de clase, Infeng obtuvo una nueva habilidad, Danza de las Sombras, que le permitió teletransportarse a través de las sombras. Así que a continuación, ¿qué otras sorpresas traería la clase Sombra a Infeng? Capítulo 1523. Sombra profesional, el verdadero núcleo significa. Después de regresar del camino al final, Infeng comenzó a cultivar monstruos. Ahora, la civilización de la Estrella Azul tiene una gran cantidad de recursos para cultivar monstruos, por lo que Infeng, quien es esencialmente el emperador de la Estrella Azul, naturalmente no necesita preocuparse por cultivar monstruos. Infeng ni siquiera tuvo que dar instrucciones. Tanto el gran oficial Xia como otros países organizaron muchos planetas monstruosos adecuados para el nivel de Infeng en sus respectivos mundos planos, designándolos específicamente como terrenos de cultivo de Infeng. Si esta fuera la antigua Estrella Azul, tal privilegio sin duda sería criticado por innumerables personas. Pero ahora, Infeng es el orgullo y la esperanza de innumerables personas en Blue Star, desean que se vuelva aún más fuerte para que puedan acostarse y ganar más fácilmente. Sin embargo, Infeng pensó, si cultivo donde quiera que usted me ordene, ¿no perderé prestigio? ¿Me estás enseñando cómo hacer las cosas? 3 usos del poder divino Tianai envolvieron directamente todos los mundos monstruosos y todas las lunas de la civilización en Glaciar 0, Glaciar 2 y Glaciar 3, 3 tierras de la Orden, en tan solo 3 minutos. A través de la alta autoridad omnisciente, Infeng filtró con precisión a los monstruos entre el nivel 90 y 100 con cada bombardeo, eliminando a todos los monstruos en este rango de nivel, mientras que los monstruos de otros niveles permanecieron completamente ilesos. Debido a que el nivel de Infeng alcanzó 90, cultivar monstruos de nivel inferior daría como resultado rendimientos decrecientes severos. Matar monstruos de nivel 80 todavía producía una ligera ganancia. Matar monstruos por debajo del nivel 80 no producía prácticamente ningún beneficio. Después de 3 bombardeos consecutivos, los monstruos de nivel 90-100 en estas 3 tierras de orden fueron eliminados casi instantáneamente. Inmediatamente después, Infeng no continuó cultivando monstruos por todas partes. Comparado con el bombardeo directo de poder divino de Tianai, la eficiencia de cultivar monstruos en ubicaciones individuales era demasiado baja. Ahora, con el suficiente límite superior de divinidad de Infeng, bombardear directamente a Tianai era fácil y placentero. Aunque hacerlo casi solo otorgaba puntos de experiencia y temporalmente no podía activar la bonificación Ojo de la Avaricia, era superior en eficiencia. La tasa de recuperación natural del poder divino de Tianai es de solo alrededor del 1% cada 3 días. Eso significa que, cada vez que se agota un tipo de poder divino Tianai, tarda casi un año en recuperarse por completo. Y con mis atributos actuales,
Lanzar un bombardeo de Tianai a gran escala requeriría consumir varios cientos de miles de millones de años de vida para reponer por completo la energía de Tianai consumida. Además, consumir vida útil para reponer el poder divino de Tianai también lleva varias horas y no se puede recargar instantáneamente. Afortunadamente, los ingresos actuales de Infeng son extremadamente altos. Gana entre 400 y 500 mil millones de años de vida útil por cada día natural de estrella azul. Con base en sus ingresos actuales, Infeng puede fácilmente usar el bombardeo de Tianai una vez al día y le sobraría mucho. Todavía no es suficiente. Para mantener una actitud positiva entre los jugadores de los distintos mundos Blueprint, aumentar la tasa impositiva tampoco es apropiado. Solo puedo seguir conquistando más mundos Blueprint. Infeng suspiró. Se puede decir que la tasa impositiva que ha establecido actualmente es muy amigable con la gente. Muchos jugadores de bajo nivel apenas sienten la existencia de los impuestos, e incluso la tasa impositiva para los jugadores de alto nivel es completamente aceptable. Esto hizo que todos los jugadores de estas tierras de orden que actualmente pertenecen a la civilización de la Estrella Azul sintieran que el personaje de Sombra era simplemente demasiado bueno. Muchos jugadores incluso sintieron que la tasa impositiva de Infeng era demasiado baja. Pero nadie lo sabía. Esto no se debió a la personalidad santa de Infeng, sino porque, en las circunstancias actuales, hacerlo podría traerle un mayor aumento del límite superior de divinidad. Este aumento vino de la gran autoridad del amor extremo. Para Infeng, no importaba cuánta vida útil tuviera, era solo un consumible, era suficiente siempre que satisficiera sus propias necesidades de uso. Entonces, mientras mis ingresos diarios alcancen el nivel de 1 billón de años, mi poder divino Tianai será suficiente para que pueda usarlo 2 o 3 veces al día. Después de acostumbrarme a cultivar monstruos con el bombardeo de Tianai, naturalmente, Infeng ya no tenía necesidad de cultivar monstruos mediante métodos tradicionales. En cuanto a los ingresos del Ojo de la Codicia, una vez que el alcance del Ojo de la Muerte alcance una mayor extensión, Infeng podrá observar una amplia gama de unidades muertas usando la habilidad del Ojo de la Muerte, activando así los ingresos del Ojo de la Codicia. Infeng ya se está preparando para esto. Si quería confiar únicamente en los atributos para hacer que el alcance del Ojo de la Muerte cubriera la Tierra de la Orden, Infeng no sería capaz de lograrlo antes de dirigirse al Cielo Supremo. Solo usando el método del juicio de bendición para realizar un juicio de bendición en el Ojo de la Muerte. Pero el límite superior de divinidad actual de Infeng no es suficiente, por lo que por ahora, solo puede seguir esperando. Y cuando Infeng desató estos 3 bombardeos de Tianai, asombró a innumerables jugadores de Blue Star. Los bombardeos precisos y las diversas explosiones de poder divino de Tianai que no dañaron a ningún otro jugador se convirtieron en un milagro a los ojos de innumerables jugadores. Es una lástima, incluso si pudiera lanzar bombardeos de Tianai continuamente, no tengo tantos mundos planos para bombardear. Infeng negó con la cabeza. Afortunadamente, ahora no tiene prisa por subir de nivel, solo necesita acumular algunos puntos de experiencia para su profesión avanzada. Después de estos 3 bombardeos, los puntos de experiencia de Infeng finalmente fueron suficientes para que avanzara en su profesión una vez más, e inmediatamente inició el 10º avance de la profesión, Sombra. Tu profesión de Sombra ha avanzado. Actual, 9º nivel, 10º nivel. Bonificación de atributo de profesión, Fuerza 11.664, 34.992, Constitución 11.664, 34.992, Agilidad 31.104, 93.312, Espíritu 19.440, 583-20. Habilidad de profesión adquirida, Visión de las sombras. Crea oscuridad, envuelve el espacio dentro de tu rango de percepción, bloquea los 5 sentidos, la percepción especial y la percepción del alma de todos los objetivos dentro de su alcance. Dentro del rango de visión de las sombras, tu nivel de sigilo aumenta un 300% y los enemigos no pueden percibir tu existencia de ninguna manera. La duración básica de visión de las sombras es de 3600 segundos. Nota: el efecto de visión de sombras recibirá 9 veces la influencia de divinidad. ¿Visión de sombras? Crear oscuridad. Infeng asintió con interés. Esta habilidad ya estaba dentro de sus predicciones. Después de todo, el efecto del avance anterior fue Danza de las Sombras, que le permitió a Infeng teletransportarse a cualquier lugar sombreado. Y esta vez, le permitió directamente a Infeng crear oscuridad, convirtiendo todo el espacio dentro de su rango de percepción en oscuridad. Por aquí. ¿No podía Infeng ir a donde quisiera? Además, dentro de Shadow Vision,
todas las percepciones enemigas serían bloqueadas, incluidos los métodos de percepción similares a Original Shadow Perception. El nivel de sigilo también puede aumentar en un 300%, lo que equivale a ser 4 veces el original. Cabe saber que tanto el daño como los atributos de Infeng están estrechamente relacionados con su nivel de sigilo. Con este aumento cuádruple en el nivel de sigilo, el nivel máximo de sigilo de Infeng podría alcanzar más de 60.000, multiplicando nuevamente el daño final de Infeng varias veces. Este es el verdadero método central de la profesión de la sombra. Infeng no pudo evitar exclamar. Originalmente, la profesión sombra dependía del sigilo para sobrevivir, pero cuanto más alto era el nivel del enemigo, más probabilidades había de que poseyera métodos especiales para detectar el sigilo. Pero, ahora, todos los métodos de detección serían ineficaces. Capítulo 1524. Es difícil morir incluso una vez, solo puedes confiar en ti mismo para todo. No solo eso, el efecto especial, visión de sombras, también viene con 9 veces la influencia de divinidad. Esto permite que los jugadores de la profesión sombra a menudo estén en una posición ventajosa cuando necesitan competir con enemigos en la influencia de la divinidad. Está bastante claro. En esta etapa, la profesión de sombra todavía es bastante fuerte. Pero desafortunadamente, los jugadores de sombra, en la vida anterior y la vida anterior a esa murieron antes de llegar a esta etapa. Parece que tendré que activar visión de sombras antes de cada pelea de ahora en adelante. Infeng sonrió levemente. Después de eso, aún le sobraban muchos puntos de experiencia. Estos puntos podrían elevarlo al nivel 100 y aún le sobrarían, pero Infeng no subió de nivel por ahora. En cambio, usó estos puntos de experiencia para evolucionar de nuevo su linaje de ángel a la muerte. La última vez que Infeng mejoró su linaje de ángel de ala de muerte, ya lo había desarrollado hasta su límite. Es decir, todos los efectos y habilidades especiales ya habían sido desbloqueados. En el futuro, la evolución del linaje del ángel a la muerte de Infeng solo aumentaría sus diversas estadísticas base y los valores de sus diversas habilidades. Veamos el efecto. Infeng consumió directamente 3 veces más puntos de experiencia que su evolución de línea de sangre anterior para completar la primera mejora de esta línea de sangre en su estado límite. Tu linaje, ángel a la muerte, grado Dios, ha evolucionado hasta su límite, +1. Cambio de fuerza. El ataque físico convertido por punto de fuerza aumentó de 100 a 120 puntos. Cambio de constitución. HP por punto de constitución aumentó de 800 a 960 puntos. Defensa física aumentó de 80 a 96 puntos. Cambio de agilidad. El efecto de agilidad aumentó de 320% a 360%. Velocidad de movimiento, velocidad de ataque, amplificación de velocidad de lanzamiento. Cambio de espíritu. El ataque elemental por punto de espíritu aumentó de 60 a 72 puntos, la resistencia elemental aumentó de 80 a 96 puntos. El rasgo de linaje de grado Dios. Todas las habilidades de este linaje se pueden lanzar consumiendo divinidad. Si se detecta que posees divinidad de fuente interna, todas las habilidades y efectos pasivos de este linaje recibirán una amplificación de influencia de divinidad del 100% o 120%. Cambio de a la muerte. La velocidad máxima de vuelo es 240%, 260% de la velocidad máxima de carrera. Cambio de ojo del destino. Nivel antisigilo y corrección de golpe 3600%, 4500%. Cambio de, como una sombra. Por cada 1% de velocidad de movimiento que superes al objetivo, obtienes un 100% más de daño, máximo 1000%, 1200% más de daño cuando la velocidad supera al objetivo en un 10%, 12%. Cambio de elogio de la muerte. Límite de acumulación de elogio de la muerte 37 capas, 41 capas. Cada capa otorga un total de 175% del atributo de constitución. Todas las estadísticas del linaje habían mejorado. Lo que más sorprendió a Infeng fue que el aumento de daño de su habilidad como una sombra, que originalmente estaba limitado al 1000%, ahora había alcanzado el 1200%. Mientras la velocidad de ataque de Infeng fuera un 12% más rápida que la del objetivo, podría utilizar completamente este aumento de daño, lo cual fue prácticamente gratis para Infeng. El valor de este aumento de daño en realidad se puede mejorar, no está mal. Infeng asintió con satisfacción. Después de todo, una vez en el cielo supremo, todos los jugadores poseerían la divinidad de la fuente interna y desbloquearían la barrera de la fuente de la divinidad. Este atributo no es un efecto especial ni una regla.
Es una lógica fundamental del juego God Forsaken, al igual que los PV, la defensa física y el ataque elemental. Con la barrera de fuente divinidad, los ataques recibidos pueden verse afectados como máximo por la superposición de 33 zonas de multiplicación de daño. Por lo tanto, si Yin Feng quería aumentar su daño ahora, tenía que hacer todo lo posible para aumentar el valor de cada una de sus zonas de multiplicación de daño, en lugar de buscar más zonas de multiplicación de daño. Esto es completamente diferente de la lógica de desarrollo durante el periodo Blueprint World. Antes del Cielo Supremo, cuantas más zonas de multiplicación de daño tuviera un jugador, mayor sería el daño infligido. Pero al llegar al Cielo Supremo, uno ya no podía solo perseguir la cantidad, sino que tenía que perseguir la calidad. La vida también es alegría. Después de que Yin Feng consumió todos los puntos de experiencia que había ganado esta vez, activó esta habilidad adicional del linaje del ángel ala de muerte. Después de 3 segundos, su HP cayó instantáneamente a 0. Entró directamente en el estado ¿por qué temer a la muerte? Durante este estado, Yin Feng aún podía moverse con libertad, no se veía afectado por ningún efecto negativo y recibía una bonificación de daño proporcionada por los puntos de vida negativos. Pero Yin Feng naturalmente no entró en ese estado para pelear. Fue para activar el efecto de alegría de la muerte, donde cada 3,14 días de muerte acumularían un recuento de resurrección incondicional para Yin Feng. Calculando el tiempo, era justo el momento justo para automatarse. Y entonces, solo 20 segundos después, Yin Feng no hizo ningún movimiento, por lo que la duración del estado por qué temer a la muerte no se extendió y terminó directamente. Esto finalmente permitió que se le juzgara como si hubiera muerto una vez. Suspiro. Es difícil incluso morir una vez ahora, todo todavía depende de uno mismo. Yin Feng suspiró mientras caía al suelo. Justo cuando estaba esperando consumir pilas de elogio de la muerte, para revivir. La puerta se abrió de repente. ¿Maestra? Maestra, ¿qué te pasa, maestra? De repente, una pequeña figura apareció frente a Yin Feng, con una expresión de sorpresa en su delicado rostro. ¡Sas! Yin Feng acababa de despertar. Al abrir los ojos y ver el rostro del espíritu fantasma tan cerca, casi se sobresaltó. No es nada, solo murió por un rato, no estés nervioso. Yin Feng explicó. Al ver a Yin Feng abrir los ojos y levantarse, espíritu fantasma finalmente se relajó, con el rostro un poco rojo, y se apartó un poco. Me mataste del susto, maestro. Creí que un heredero de otra gran autoridad te había matado a tiros. Ven aquí. Yin Feng saludó a la niña. Cuando espíritu fantasma se acercó, colocó una mano sobre su cabeza y la sintió por un momento. Su talento ya ha alcanzado el nivel de los viejos tiempos. Blessing Judgment realmente puede seguir mejorando su talento. Pero primero, se requiere consumir 10 millones de divinidad, y mi límite actual de divinidad no es suficiente. En segundo lugar, para que un talento de grado antiguo sea promovido al nivel de nuevo Dios, en realidad hay un requisito de divinidad de fuente interna. Ella no tiene divinidad de fuente interna, así que no puede elevar su talento al nivel de nuevo Dios. Yin Feng reflexionó por un momento. Esto significaba que durante la etapa Blueprint World, los subordinados de Yin Feng solo podían poseer, como máximo, talentos de grado antiguo. Para tener un talento de grado Dios, primero necesitaban convertirse en existencias de grado Dios, lo que significa que tenían que poseer la divinidad de fuente interna. Este punto era bastante simple. Pero, por el momento, Yin Feng no tenía planes de ir al Cielo Supremo, así que, naturalmente, no dejaría que Espíritu Fantasma y los demás fueran allí. Dado su poder de combate, ir al Cielo Supremo sería demasiado peligroso, algo así como rendirse sin costo alguno. Como mínimo, necesitaban poder convertirse en maestros del templo con su propia fuerza. Afortunadamente, aunque sus talentos no podían mejorarse por ahora, sus habilidades y equipos aún no estaban al máximo. Yin Feng sacó de su espacio codicioso una gran cantidad de equipo y libros de habilidades que había adquirido recientemente en el antiguo campo de batalla. Todos eran botines de guerra de grado antiguo, y todos tenían un periodo de acumulación inicial de entre 100 y 300 años. Entre ellos, muchos eran adecuados para espíritu fantasma, pero algunos también eran adecuados para otras profesiones. Recoge algunos para ti y vende el resto al gran oficial Xia. Yin Feng instruyó a espíritu fantasma. Capítulo 1525. ¿Desafío fallido? ¡Qué bien! Yin Feng naturalmente se sintió aliviado al confiarle este asunto a espíritu fantasma. Entonces,
Ghost Spirit primero llenó su propio espacio de almacenamiento, y luego había una pila de equipos y libros de habilidades que no cabían. Pero ella todavía tenía un camino. Ella usó el libro de empoderamiento divino para crear una caja grande y poner todos los libros de habilidades y equipos que no cabían en ella. Naturalmente, esa gran caja no podía caber en su espacio de almacenamiento, pero ella simplemente la recogió. Su pequeño cuerpo cargando una gran caja parecía un poco cómico. Pero esta era realmente la única manera de llevar tanto equipo y tantos libros de habilidades a la vez. Después, Yin Feng regresó al número 1 del mundo, visitó varios templos de Dios y encontró a otras personas para preguntar sobre la situación reciente. Por ejemplo, el Templo de los Sueños. Yin Feng encontró al hada púrpura Zhao Wei y le pidió que continuara refinando elixires para él. Con los ingresos actuales de Yin Feng, usar el colgante de jade del emperador para refinamiento extraordinario ya no era una carga en absoluto. El actual maestro del Salón del Templo de los Sueños era Ille del clan de las Hadas Verde Claro. Además, los maestros del Salón del Templo de la Muerte y del Templo de la Espina eran Frost y Hua Yuan, ambos del clan del Hada Púrpura. Actualmente, todo el clan de las Hadas Púrpura estaba muy ocupado. Todos siguieron a Fericait, manteniendo la orden del número 1 del mundo en perfecto orden, contribuyendo continuamente con enormes cantidades de vida útil a Yin Feng, Templo del Dios del Desastre. Yin Feng hizo un viaje especial de regreso y vio a Ling Che, Piao Yao y otros elfos de la calamidad a quienes no había visto en mucho tiempo. Descubrieron que estar destinados en el Templo del Dios del Desastre de Yin Feng era un puro disfrute. Anteriormente, en Calamity Land, además de ser responsable de los desafíos de los jugadores, no había nada más que hacer, y el espacio de Calamity Land también era muy monótono. Pero al llegar al Templo del Dios del Desastre de Yin Feng, podían deambular, conocer a distintos jugadores y escuchar todo tipo de historias diferentes. Por ejemplo, recientemente, Piao Yao seguía molestando al maestro del Salón Dragón de Agua Son para que le contara historias todos los días. Las historias de amor y las historias trágicas eran sus favoritas. En cuanto a Frenzy Fire Spirit, Scarlet Elf y Dead Poison Elf, estos tres se habían vuelto adictos directamente a los dramas cortos que circulaban desde Blue Star, pidiendo constantemente a los enviados divinos del Templo del Dios del Desastre que les encontraran varios dramas cortos. Yin Feng se acercó y echó un vistazo, solo para encontrar a estos tres chicos viendo un programa. Mi gremio me intimidó durante 3 años, luego descubrí que mi novio es Adou. Yin Feng estaba completamente desconcertado. ¿En qué se había convertido ahora la industria cinematográfica y televisiva de Blue Star? ¿Qué clase de guionista con muerte cerebral es este? Tu novio es Sombra, y todavía permite que la gente te intimide durante 3 años. ¿Hay algo mal con su cerebro? ¿Es masoquista? Los 3 elfos observaban y maldecían y observaban. Aunque todos pensaban que la trama era una tontería, quedaron completamente enganchados y querían seguir viéndola. Entonces, Yin Feng llamó a varios enviados divinos del Templo del Dios del Desastre, un equipo de búsqueda de dramas cortos dirigido por el gordo azul de 2 cabezas. Cuando busquen dramas cortos para los elfos de la calamidad en el futuro, podrían no encontrar los que sean demasiado estúpidos. Tujadet Blue Fati, Fire Beamo y un enviado divino mecánico humanoide intercambiaron miradas al escuchar esto. Tras varios segundos de silencio, las 2 cabezas de gordito azul de 2 cabezas dijeron al unísono, entonces parece que solo podemos filmarlos nosotros mismos. Yin Feng negó con la cabeza, no importa, no podía molestarse en manejarlo. Incluso se preguntó si estos dramas cortos, si se extendieran a otros mundos Blueprint, harían que la gente pensara que los humanos de la Estrella Azul tenían problemas de inteligencia. Aparte de eso, después de que Yin Feng la ayudó a mejorar su talento y le proporcionó varios equipos y habilidades de primer nivel, su madre Virginie finalmente logró desafiar a la autoridad menor del robo de almas. Entonces, Yin Feng liberó a Parulu de la Tierra del Juicio, lo que le permitió a Virginie realizar la dominación del alma y regresar a su civilización Jiaoyan para buscar a su hijo e hija. En cuanto al príncipe del clan de sangre Sulajimir, también había regresado a la civilización del clan de sangre y conoció a su hermana, la doncella bruja Poesía. Poesía hacía tiempo que se había apoderado de toda la civilización del clan de sangre, que era mucho más fuerte que el pequeño imperio Marea Sangrienta original. Después de regresar, Sulajimir inicialmente quería quedarse acostado y disfrutar de una vida de lujo. Sin embargo, bajo la persecución de su hermana, solo pudo seguir matando monstruos para subir de nivel y esforzarse por volverse más fuerte. En palabras de Poesía, Sadou ya ha dominado el mundo Blueprint y sigue siendo tan diligente,
si tú, un débil, no trabajas duro, ¿qué clase de persona inútil eres? Sulajimir estaba al borde del colapso. Podía decir que su hermana ya adoraba a Sombra, más allá de toda medida. Él, como hermano mayor, no tenía ningún estatus. Fue solo después de que Infeng hizo una ronda en su patio trasero, que ayudó a mejorar los talentos de algunos de sus subordinados al grado de los viejos días. En cuanto a su velocidad de desarrollo posterior, eso dependía de ellos. En ese momento, Infeng recibió 2 mensajes. Primero, en el camino hacia el fin. El heredero de la gran autoridad del sacrificio, Red Mat, falló el desafío de nivel 80 camino al fin en tan solo 3 días. Como guardián de este nivel, Infeng podía ver naturalmente el progreso del retador a través de la función NPC de Suikao Xian y descubrió que el estilo de acción de este tipo era muy aficionado a los desafíos aventureros. En una acción impulsiva, el personaje que simulaba fue asesinado en el acto por un oponente más fuerte que él. Estaba claro que Red Mat tenía un gran talento para el combate. Pero a menudo el combate no se gana solo con talento. Fracasó en 3 días. En el desafío de la autoridad del destino, el sustituto del protagonista apenas habría alcanzado la mayoría de edad, ¿verdad? Infeng casi quería reír. Y Red Mat, después de fallar el desafío, se veía muy sombrío. En ese momento, realmente quería una segunda oportunidad de desafío. Entonces le dijo al cuerpo de Suikao Xian, que Infeng había tomado bajo su control: Mayor, ¿puedo decirte el número del mundo Blueprint al que pertenezco ahora? ¿Puedo desafiarlo nuevamente? Anteriormente, cuando se le pidió que proporcionara el número mundial, se negó. Ahora ha cambiado completamente su tono. Desafortunadamente, ahora que Infeng ya había determinado el mundo plano al que pertenecía este tipo, era naturalmente imposible darle una segunda oportunidad. Y lo que es más, Infeng ni siquiera tenía la autoridad para otorgar una oportunidad de desafío adicional. No era una cuestión de ser falso o no, sino de que el guardián no tenía esa autoridad en primer lugar. Después de despedir a Red Mat con unas palabras, Infeng recibió otro mensaje. En el mundo de Bewitching Little Fairy, y también en el mundo de Demonfall, llegaron simultáneamente noticias de que la puerta del tiempo y el espacio estaba a punto de abrirse en ambos mundos Blueprint. ¿2 mundos más se unirán? Infeng se sorprendió un poco. Parece que el 10º mundo plano de la civilización de la Estrella Azul no es el mundo del Imperio Galáctico, sino el mundo de la pequeña hada hechizante. Ahora, Infeng naturalmente iría directamente al antiguo campo de batalla a través del mundo de Monfal. No solo para cazar criaturas antiguas y adquirir puntos de evolución, sino también para reunir 110 individuos de grado maestro de salón en el mundo de la pequeña hada hechizante, para que Infeng pudiera conquistar su mundo y fusionarlo bajo la civilización de la Estrella Azul. Y lo que ni siquiera Infeng sabía era: Red Mat, después de haber fallado el desafío, regresó a su mundo algo abatido, solo para descubrir que la puerta del tiempo-espacio en su mundo estaba a punto de abrirse en 3 días. Claramente, este fue el efecto de la gran autoridad una vez promulgada por Vacío, la autoridad del heredero del destino, todavía vigente. El mundo de Bewitching Little Fairy y el mundo de Red Mat, ambos mundos de los herederos de la gran autoridad, tendrían sus puertas del tiempo-espacio abiertas simultáneamente debido a la autoridad del destino, uniendo a los herederos de la gran autoridad. Muy parecido al primer encuentro de Infeng y 3000 Immortal Sounds. La diferencia fue: la pequeña hada hechicera ya estaba muerta, y en su lugar estaba Infeng, quien viajaría a este antiguo campo de batalla a través de la puerta del tiempo y el espacio del mundo de la caída del demonio, que casualmente apareció cerca. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1526. Fanáticos locos del mundo demoníaco. Mundo de Monfal. Este es un mundo plano ubicado en la era de la divergencia No 020202. Originalmente, fue gobernado por la civilización del Rey Demonio bajo alta presión, pero después de encontrarse con la civilización de la Estrella Azul, fue conquistado por la Estrella Azul y se convirtió en una de las estrellas principales de la orden que rodean a la Estrella Azul. Actualmente, el mundo de Monfal está bajo la administración de Aier Ya, la reina de la civilización Ángel. La gestión más estricta, naturalmente,
se centra en los puntos de control para viajar entre la civilización de la Estrella Azul y el mundo de Monfal. Se trata de una estructura de teletransportación situada a decenas de millones de kilómetros por encima de la estrella principal de la Orden. Es un magnífico edificio construido justo después de que el mundo de Monfal se uniera a Blue Star. Sus capacidades defensivas están maximizadas. En palabras de Ayer Ya, aparte de Lord Shadow y Shadow 007, nadie más puede atravesar las defensas del edificio. Y el propósito principal de este edificio es administrar a los jugadores que viajan hacia y desde la civilización de la Estrella Azul. Actualmente, los jugadores de The Monfal World no pueden ir a Blue Star, pero aquellos que vienen de Blue Star a The Monfal World deben registrarse y entregarse a las agencias de estadística y gestión de Blue Star. En cuanto a la seguridad de los jugadores de Blue Star, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Después de todo, The Monfal World ahora forma parte de la civilización de la Estrella Azul. Cualquier jugador de la civilización de la Estrella Azul que llegue a este mundo, siempre que no ataque activamente a otros jugadores, estos no podrán atacarlos. Por supuesto, esto no garantiza el 100% de seguridad, porque los monstruos de otros mundos aún pueden causar daño normal a los jugadores de Estrella Azul. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores de Blue Star todavía prefieren ir a mundos cubiertos por un dominio de calamidad, que proporciona una sensación completa de seguridad. The Monfal World es uno de esos mundos de nivelación populares. In Feng llegó al magnífico y esférico edificio sobre la estrella principal del orden mundial de Monfal a través de la puerta de teletransportación. Como nadie fue notificado con antelación, los jugadores dentro del edificio no fueron evacuados, ni se informó a los altos mandos para que lo recibieran. Cuando In Feng apareció como Lord Shadow, causó conmoción entre innumerables personas a su alrededor. In Feng retrajo sus alas blancas y negras, con la espada brote blanco y la espada perforadora del mundo volando a su alrededor. Una nube de niebla negra mortal acompañó sus pasos, haciendo que todos a su alrededor voltearan la cabeza. Es el Señor Sombra. Un pequeño líder de equipo de la civilización Ángel responsable de la seguridad del edificio se acercó nerviosamente a In Feng, le hizo una reverencia y luego tartamudeó: «Señor Shadow, necesita que le informe a la reina que por usted». «No es necesario, iré a buscarla directamente». In Feng asintió a la persona y se giró para salir volando del edificio. Esa persona ni siquiera esperaba recibir una respuesta de In Feng e inmediatamente se sintió tan feliz que se desmayó. «Capitán, capitán. El capitán se ha desmayado. Que alguien se lo lleve rápidamente». Lord Shadow pasó por aquí, es necesario registrarlo, archivarlo y enviarlo a Estrella Azul. Graba a tu hermana, ¿estás loca? Oye, vicecapitán, tu gran idioma Xia se está volviendo cada vez más auténtico. La llegada de In Feng fue nada menos que un dios que descendía para los jugadores de The Monfal World, lo que provocó que todos los jugadores en el edificio de teletransportación estallaran de emoción. Después de salir del edificio, In Feng se teletransportó directamente a la puerta del tiempo-espacio, que estaba a punto de abrirse, usando Danza de las Sombras. Aquí, Ayer Ya, la reina de la civilización de los ángeles, estaba guiando a algunos maestros del salón, preparándose para entrar. Cuando llegó In Feng, Ayer Ya, esta fanática del Señor Sombra, inmediatamente hizo que todos se arrodillaran en el aire ante In Feng. «Señor Sombra». In Feng agitó la mano sin prestarle mucha atención. Originalmente tenía la intención de ir solo, pero después de pensarlo, decidió llevar a Ayer Ya y los demás. Después de todo, planeaba conquistar el mundo donde residía Ling Fuyao. Así que, Ling Fuyao y Kapen también serían colegas de Ayer Ya en el futuro. Estaba bien que se conocieran primero. La puerta del tiempo-espacio estaba a punto de abrirse. Durante la espera, In Feng no se quedó de brazos cruzados. En cambio, utilizó hábilmente a diversas grandes autoridades para lidiar con los elementos hostiles descubiertos por la civilización de la Estrella Azul y varios mundos planos afiliados. Se descubrió que algunos maestros de salón de ciertos templos tenían conexiones con el Cielo Supremo y ya estaban planeando transmitir información relacionada con el Señor Sombra a las potencias del mundo supremo cuando fueron al antiguo campo de batalla. Algunos maestros del salón estaban aún más impacientes y comenzaron directamente a absorber la arena estelar de fuente divina que habían recolectado, preparándose para ascender al Cielo Supremo, pero fueron interceptados a mitad de camino. Estos maestros del salón, algunos representaban una civilización, otros una raza. Para dar un ejemplo, In Feng utilizó varias grandes autoridades sobre las civilizaciones y razas representadas por estos maestros del salón, como el poder de la muerte, la gran autoridad del no deseo,
la gran autoridad hechizante. Todos los rebeldes fríos se transformaron en el cálido límite divino de Yin Feng. Y así, a partir de ahora, en cualquier mundo plano perteneciente a Estrella Azul, cualquiera que quiera absorber arena estelar de fuente divina debe informar capa por capa y, en última instancia, la civilización Estrella Azul debe aprobarlo. Solo después de que se apruebe la auditoría se les permitirá absorber arena estelar de fuente divina e ir al cielo supremo, de lo contrario, serán considerados rebeldes y reportados a Yin Feng, para que la gran autoridad de Yin Feng se ocupe directamente de ellos. Aunque el control en esta zona es muy estricto, nadie tendrá objeciones. Después de todo, los jugadores con arena estelar de origen divino ya son escasos. Usar arena estelar de origen divino sin motivo aparente, no es solo para ir al cielo supremo a informar y recibir recompensas por proporcionar información. De lo contrario, ¿por qué no utilizarían arena estelar de fuente divina antes de pertenecer a Estrella Azul? Así que en estos días, el límite divino de Yin Feng ha crecido a más de 2,82 millones, casi 3 millones. Incluyendo la alta autoridad del juicio, el límite divino otorgado por diversas grandes autoridades ha superado los 30.000, y algunos incluso los 40.000 o 50.000. En particular, la autoridad del Sol ha acumulado un aumento de 71.000 en el límite divino básico de Yin Feng. Y en términos de la alta autoridad del juicio, Yin Feng también lanzó un juicio específico contra aquellas potencias de nivel maestro del salón que intentaron dañarlo. Actualmente, el límite divino proporcionado por la espada del juicio también ha alcanzado los 39.000, varios miles más que después de juzgar a Yin Buyue. Justo entonces, la puerta del tiempo-espacio finalmente se abrió. Yin Feng, junto con Aier Ya, la reina ángel, y otros 25, entraron juntos en la puerta del tiempo y el espacio. Mientras esperaban en el río del tiempo, pronto vieron una nave de luz del tiempo acercándose desde la distancia. The Monfal World es un mundo modelo de la era de la divergencia. El mundo de la pequeña hada hechizante es un mundo plano de la era de la evolución, y ella solo abordará el barco en la etapa final del viaje. Después de que Yin Feng subió al barco con Aier Ya y los demás, entró en la cabina con mucha discreción. Incluso usó la gran autoridad hechizante para disfrazarse, por lo que nadie en la nave notó que era Lord Shadow de la civilización de la Estrella Azul. Capítulo 1527. Ha llegado un conocido. Este barco es demasiado peligroso. El objetivo de Yin Feng para esta operación era la pequeña hada hechizante. Para esta operación era el mundo de. Una vez conquistado ese mundo, la civilización de la Estrella Azul poseería 10 estrellas principales de la Orden en órbita, desbloqueando así la función para permitir que otros jugadores de la civilización se afilien a la civilización de la Estrella Azul. Pero Yin Feng realmente no esperaba. Esta operación realmente trajo una sorpresa agradable e inesperada. ¿No es ese Red Matt? El heredero de la gran autoridad del sacrificio de la era de la prosperidad. Yin Feng descansó tranquilamente y esperó en la cabina, pero entonces, percepción de la sombra original detectó de repente una cara familiar subiendo a bordo en una de las paradas. Ese rostro familiar no era otro que Red Matt, que acababa de regresar de un intento fallido en el camino al final de nivel 80. Nivel 80. Su cuerpo aún permanecía extensamente dañado, casi como fragmentos de cadáver incompletos. Trajo a una docena de potencias de nivel maestro de salón y abordó arrogantemente la nave de luz del tiempo. Esto es demasiada coincidencia. Yin Feng estaba un poco sorprendido, pero rápidamente se dio cuenta de que esta todavía debería ser la obra maestra del heredero de la autoridad del destino, la nada. Haría que los mundos planos que dieron origen a los herederos de la gran autoridad tuvieran más probabilidades de encontrarse entre sí en el antiguo campo de batalla. El efecto de esta profecía del destino se desencadenó claramente, haciendo que el mundo de Red Matt y el de la pequeña hada hechizante se encontraran en este viejo campo de batalla. Nada, realmente debería agradecerte como es debido. Yin Feng sonrió. El efecto de esta profecía del destino no solo permitió a Yin Feng encontrarse con los 3000 sonidos inmortales y someter a Lu Jiao Sao NV por adelantado. También hizo que, por un extraño giro del destino, se topara directamente con Red Matt. Al sentir que Red Matt subía al barco, Yin Feng inmediatamente tuvo un plan para matarlo por completo. Podría eliminarlo primero una vez en este antiguo campo de batalla. Si poseyera posibilidades de resurrección incondicionales, definitivamente reviviría en su mundo plano, y luego,
Infeng usaría la dominación del alma de los otros maestros de salón que trajo para hacer que esos maestros de salón regresaran a su mundo plano. También sería una invasión a través de Soul Plundering Level Small Authority. La diferencia es que no sería a través de la Tierra del Juicio, sino a través del antiguo campo de batalla. En este momento, Red Matt no sabía que ya había sido perseguido por Infeng y estaba en la lista de la muerte. Después de abordar el barco de luz del tiempo, habitualmente encontró una fuente de poder del templo del sacrificio y comenzó a preguntar sobre la situación. ¿Hay alguna figura importante en este antiguo terreno de caza? Rojo Mate solo tenía una pierna, una mano, medio corazón, y esta vez incluso solo le quedaba la mitad de la cabeza, y un ojo era un aterrador vacío negro. El poderoso al que interrogó también era un anciano, y este anciano era aún más absurdo. Toda su piel había sido sacrificada, dejándolo envuelto solo en una capa de gasa blanca, como una momia, incluso con sus rasgos faciales sacrificados, cubiertos solo por una gasa blanca. Este viaje, hasta ahora, no se ha topado con ningún mundo blueprint demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Pero después de abordar, obtuvimos la información del mundo plano donde la nave de luz hará escala. Esta vez, se detendrá en el mundo plano de la era de la evolución n grados 555.850 minutos. Ese es un mundo plano con un heredero de gran autoridad. Las palabras del anciano hicieron que Red Matt la expresión de «Ah, sí, ¿qué clase de gran autoridad es?» Rojo Mate preguntó con interés. El anciano negó con la cabeza, «Aún no lo sabemos. Nuestro templo del sacrificio es simplemente demasiado pobre. No solo no podemos enviar gente a bordo cada vez, sino que tampoco podemos permitirnos obtener información sobre el heredero de la gran autoridad pertinente». Pertinente. Rojo Mate, maldita sea. Este gran heredero de la autoridad, del que solo quedaban la mitad de varios órganos y partes del cuerpo, también tenía una personalidad bastante enérgica. Cuando se enfrentó a tal situación, inmediatamente comenzó a sacrificarse nuevamente. Sacrificó directamente los 5 dedos de su mano restante. Pronto, Rojo Mate recibió un mensaje de retroalimentación de sacrificio. Esta operación es peligrosa, se recomienda retirarse y esconderse. Eso es increíble. Red Matt se quedó completamente estupefacto. Estaba bastante confiado en los resultados de su sacrificio, e inmediatamente adoptó un perfil bajo, tomó su docena de maestros del salón y se retiró a la cabaña. Cuando regresó a la cabina, Infeng ya no podía percibir su situación. Pero parecía que después de abordar el barco, recibió alguna información relevante, lo que le hizo retirarse directamente y esconderse. Es la pequeña hada hechicera, esta heredará de la autoridad del alma, la que lo hizo desconfiar. Infeng adivinó. Sabía que la gran autoridad de sacrificio de Red Matt tenía algunas habilidades especiales, capaz de evitar daño y tomar la decisión más precisa sacrificando partes del cuerpo. Si se hubiera mantenido escondido en la cabina y no hubiera salido todo el tiempo, Infeng realmente no podría hacerle nada. Pero pronto, la nave de luz del tiempo continuó su viaje, y cuando estaba a punto de llegar a su destino, atracó en el plano de la era de la evolución mundial n grados 555.850 minutos. Así, todos en la nave de luz del tiempo vieron a 110 potencias de nivel maestro del salón abordar a la vez. Esta situación. De repente, algunas potencias del cielo supremo recordaron el incidente anterior, donde 3.000 sonidos inmortales trajo 110 potencias de nivel maestro de salón al antiguo campo de batalla. Esta vez, ¿la cantidad fue exactamente la misma? Algo no anda bien. ¿No debería ser este el mundo donde reside el heredero de la autoridad del alma? Exactamente. Mira a esa bruja araña pura y atractiva, Ling Fuyao. ¿No es su hermana Ling Fuya, quien heredó la autoridad del alma? Vaya. ¿Cómo llegó Ling Fuyao a la civilización de los ángeles? ¿Acaso unieron fuerzas? Esta situación. Sospecho mucho que una sombra ya se ha colado en la nave. Las potencias del cielo supremo susurraron entre sí. Algunos datos requerían dinero para ser conocidos, por lo que naturalmente no los anunciaban públicamente, solo charlaban en privado. El pobre anciano del templo del sacrificio, al ver a los dos líderes, Ling Fuyao y Capain, estaba un poco confundido y no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿No dijeron que había un heredero de la gran autoridad? ¿Por qué no lo hay? Este anciano, completamente envuelto en gasa, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Observó cómo la bruja araña Ling Fuyao y el ángel Capain llegaban cada uno con un grupo de potencias de nivel maestro de salón, en total 110 personas,
y sintió que algo era extraño. ¿Cómo pudo un mundo plano normal enviar tanta gente al antiguo campo de batalla? La posibilidad más probable era: alguien quería conquistar este mundo, por eso este mundo envió más de 99 maestros del salón. Pero no tiene este mundo un heredero de la gran autoridad. Y por lo que parece, debería ser el heredero de la autoridad del alma. Este mundo será conquistado por otros. El anciano se sintió completamente desconcertado. No tenía dinero para preguntar sobre la información detallada del heredero de la gran autoridad, pero debía haber oído hablar de su raza. Al ver a Ling Fuyao, naturalmente supo que la persona más fuerte en este mundo plano debería ser el heredero de la autoridad del alma de la raza de la bruja araña. Pero ¿por qué no vino ese gran heredero de la autoridad? No, no puedo salir. Esta nave ligera del tiempo es demasiado peligrosa. Red Matt, escondido discretamente en la cabina, temblaba un poco. Originalmente, vino a cazar monstruos de alto perfil. Pero, ahora, nadie sabía qué clase de demonio había en esta nave de luz del tiempo. Incluso Red Matt, con su gran autoridad de sacrificio, solo pudo acobardarse. Y esta situación dejó a Infeng un poco preocupado. Si no salía de la cabina, realmente no podría matarlo. Necesito encontrar una manera de hacer que salga a cazar monstruos. Capítulo 1528. Golpe. Esencia del alma errante. Infeng lo había adivinado. La razón por la que Red Matt estaba tan solitario era porque vio una pista en la aparición de Ling Fuyao y Kapen. Después de todo, en el cielo supremo, la existencia del heredero de la autoridad del alma no era un secreto. Este era un hecho que el Templo del Alma había hecho público. Sin embargo, algunos jugadores simplemente no sabían en qué mundo plano se encontraba el heredero de la autoridad del alma, y solo sabían vagamente que su raza era una variante de la civilización demonio. Por lo tanto, la aparición de Ling Fuyao, la pura y seductora bruja araña, naturalmente llevó a la gente a conectarla con el heredero de la autoridad del alma. Actualmente, la relación entre Ling Fuyao y Kapen todavía era relativamente armoniosa. Aunque sus razas eran originalmente completamente hostiles debido a la pequeña hada hechizante, Kapen también sabía que Ling Fuyao siempre se había opuesto a las políticas de su hermana. Ahora, trajeron un total de 110 maestros del salón, exactamente como el mundo de 3000 sonidos inmortales no hace mucho tiempo. Y el mundo de 3000 sonidos inmortales no hace mucho tiempo fue traído activamente por Sombra, y elegido para ser conquistado. ¿Y ahora qué? ¿No es lo mismo? Tal suposición llevó directamente al anciano del templo del sacrificio a deducir la mayor posibilidad, y le advirtió a Red Matt que no se mostrara. En cuanto al propio Red Matt, también recibió una predicción desfavorable a través de un sacrificio. Bajo la doble información, Red Matt decidió retirarse. Entonces, este tipo tiene una alta probabilidad de adivinar que ya estoy en esta nave de luz del tiempo. Infeng realizó ingeniería inversa de la información que su oponente tal vez ya conocía. Y desde la perspectiva del oponente, mientras Sombra pudiera estar en la nave de luz del tiempo, no había necesidad de que el oponente apareciera. Después de todo, el antiguo campo de batalla no era una oportunidad tan rara para el desarrollo. Si algo salía mal, era un callejón sin salida. Pero la clave fue que Infeng no pudo demostrarle a la otra parte que no estaba en el barco. Entonces, solo hay una forma de atraer a la otra parte. Solo una tentación de lucro suficientemente grande hará que la otra parte esté dispuesta a asumir riesgos. ¡Qué gran tentación! Obviamente. Esa fue la tentación de matar a otros herederos de gran autoridad. Pero en circunstancias normales, si Infeng fingiera estar gravemente herido o algo así, sería demasiado falso y la otra parte no caería en la trampa. Después de todo, cuando Infeng llegó al antiguo campo de batalla la última vez, mató instantáneamente a un grupo de viejas criaturas, por lo que era imposible que él fuera asesinado por viejas criaturas, al igual que para otros jugadores. Solo por las estadísticas, estaban lejos de ser el oponente de Shadow. Muchos incluso sintieron que probablemente ni siquiera sabrían dónde estaba Sombra, antes de ser asesinados fácilmente al instante por Sombra. En ese caso, intentemos actuar. Infeng pensó por un momento, sin demasiadas esperanzas. Habló directamente con la pura y seductora bruja araña, Ling Fuyao. Finalmente, después de que la nave de luz del tiempo se detuvo en todos los mundos Blueprint en este viaje, finalmente llegó a una enorme galaxia de grado antiguo. En la nave de luz del tiempo, muchas potencias del cielo supremo contuvieron la respiración, esperando nerviosamente que los maestros del salón a bordo actuaran. Lo que les preocupaba
naturalmente, no eran los maestros del salón ordinarios. En cambio, estaban esperando la aparición de Sombra. Red Matt, el heredero de la gran autoridad del sacrificio, parece tener miedo de aparecer. Ni hablar, el poder disuasorio de Sombra es demasiado grande. Esta vez, mala suerte, justo me lo encontré, ¿quién se atrevería a salir? Mira, Sombra ha aparecido. En ese momento, In Feng salió de la cabina del barco de luz del tiempo, mientras Ling Fuyao, Capain y las otras 110 potencias de grado maestro del salón ya estaban esperando respetuosamente en la proa del barco. Acababa de charlar con In Feng y sabía que necesitaba actuar. Entonces, Ling Fuyao, transformado en humano, se acercó naturalmente a In Feng. Esta distancia no parecía la de un subordinado, sino más bien la de una pareja. Ling Fuyao, originalmente la hermana menor de la hada hechizante Ling Fuya, pertenecía a la raza de las brujas araña. Ahora, transformada en humana, alcanzó la cima de su estilo puro y seductor. Si se la colocara en la estrella azul, cautivaría al instante a innumerables hombres. Y cuando In Feng apareció con ella, innumerables jugadores en la nave de luz del tiempo observaron. Capain y los demás se sorprendieron en secreto, preguntándose por qué Ling Fuyao era tan íntimo con Sombra. Pero ella sabía que como subordinada no debía hacer esa pregunta. Entonces, todos abandonaron la nave de luz del tiempo juntos, con la intención de encontrar un área abierta para completar la tarea que In Feng había asignado, que era que los 110 maestros del salón fueran asesinados por In Feng de una vez. Esto era para la misión de conquista de su mundo plano, sobre lo cual In Feng ya les había informado claramente con antelación. Sabiendo que podían vincularse con la civilización Estrella Azul de In Feng, Capain y los demás estaban naturalmente dispuestos, ya que ahora todos entendían claramente los métodos y habilidades de In Feng. Mientras tuvieran una relación más cercana con Sadou y ganaran más de su confianza, sus perspectivas futuras serían inconmensurablemente más fuertes. Y cuando se fueron, naturalmente muchas personas en la nave de luz del tiempo observaron los movimientos de In Feng y los demás desde la distancia utilizando varios medios. Cuando In Feng abandonó la nave de luz del tiempo, luego tomó a Ling Fuyao, Capain y los otros 110 maestros del salón y los teletransportó al azar cerca del tercer planeta de esta galaxia. Mi señor, esta es la fruta más deliciosa de nuestra civilización, ¿le gustaría probarla? Ling Fuyao caminó muy cerca de In Feng. Siguiendo a In Feng, sacó íntima y gentilmente algunas frutas moradas, algo similares a las uvas de Blue Star. Señor mío, tenga cuidado. El ángel Capain levantó una ceja y miró a Ling Fuyao con cierta vigilancia. Aunque ambos bandos gestionaban actualmente el mundo Blueprint juntos y no tenían conflictos importantes, Capain todavía estaba extremadamente cauteloso con Ling Fuyao. Lo probaré primero por mi señor. Capain se burló, tomó una fruta morada de la mano de Ling Fuyao y se la comió directamente. Después de un momento, al no encontrar ningún problema, se retiró a un lado. HMPH. Ling Fuyao resopló suavemente al verlo, pero no dijo nada. Entonces In Feng recogió las frutas moradas restantes, preparándose para probarlas, pero solo había comido una cuando, de repente, todo su cuerpo se puso rígido y dejó de moverse. Agua errante del alma. In Feng fue golpeado nuevamente. Por supuesto, la diferencia con el tiempo de In Xiaoyou era que ahora él actuaba deliberadamente y el alma errante del agua común no podía controlar a In Feng por mucho tiempo. Así que esta vez fue una versión de Soul Wandering Essence, concentrada 1000 veces. Naturalmente, In Feng le dio esto a Ling Fuyao sin hacer ruido. En cuanto a por qué preparó esto, In Feng pensó que podría ser útil, por lo que hizo algunas copias en Blue Star y, inesperadamente, resultaron útiles. Directamente incapacitado. Ahora, saldrá Red Matt. Si aún no sale, es demasiado cobarde. Capítulo 1529. Matt el Rojo se rió. Empezó a llorar mientras reía. In situ, fuera del tercer planeta de la galaxia, en el cielo estrellado, In Feng comió una fruta morada y de repente se congeló, incapaz de moverse. Esta situación hizo reaccionar inmediatamente a Capain y los demás. In Feng le había dicho a Ling Fuyao que estaba fingiendo, pero no se lo había dicho a nadie más, por lo que los otros maestros del salón desconocían por completo la verdad. Ahora, al ver que In Feng de repente no podía moverse y que una desventaja de alma errante aparecía debajo de su barra de salud, sus expresiones cambiaron drásticamente. Al instante rodearon a Ling Fuyao, queriendo evitar que dañara más a In Feng. Pero en realidad, esta desventaja fue filtrada por el propio In Feng,
de lo contrario, esta desventaja habría sido bloqueada por Shadow Arc. Por supuesto, ya no había ninguna explicación para Kapain y los demás. Para que el acto fuera convincente, tenía que ser una actuación completa. Frente al cerco de los otros 109 maestros del salón, Ling Fu Yao rió con ganas, levantando su mano para liberar innumerables hilos de seda blanca, que se condensaron en el campo para formar una gigantesca telaraña blanca. La telaraña se formó casi instantáneamente, envolviendo directamente a Kapain y los demás, quienes quedaron completamente inmóviles después de ser enredados por la seda. Esta habilidad de control es tan fuerte. Kapain y los otros 109 maestros del salón cambiaron sus expresiones drásticamente. Descubrieron que su afijo inviolable fue destrozado y limpiado instantáneamente. La habilidad de control de Ling Fu Yao era simplemente demasiado poderosa. Y tal capacidad de control, naturalmente, vino de la mejora de Sombra. Sin la ayuda de Sombra, ¿cómo podría Ling Fu Yao controlar a los 109 maestros del salón por sí sola? Mataste a mi hermana y le robaste su gran autoridad. Mereces morir. Los ojos de Ling Fu Yao ardían con odio mientras miraba al inmóvil In Feng, agitando instantáneamente sus dos delgados brazos, desatando decenas de miles de ataques de colmillos de veneno de araña por segundo, barriendo hacia In Feng. Naturalmente, todos estos ataques fueron bloqueados por el arco de sombras de In Feng. Actualmente, el arco de sombras de In Feng puede eliminar más de 1.000.000 de daños y efectos negativos por segundo. La gente común simplemente no puede atravesar el efecto del arco de sombras. Pero Ling Fu Yao no se rindió. Incluso liberó 3 mascotas de combate, lanzando simultáneamente ataques de frecuencia ultra alta hacia In Feng. La situación que ocurrió aquí fue transmitida casi simultáneamente a la nave de luz del tiempo. Los que estaban en la nave eran al menos potencias de grado maestro del salón, miles de ellos, muchos de ellos poseían habilidades únicas especiales. Por ejemplo, escuchas telefónicas, reconocimiento a larga distancia, refracción de la luz, etc. Cada facción, como los 8 inmortales cruzando el mar, mostró sus habilidades únicas y transmitió la escena. ¡Caramba! ¿Qué vi? La mujer de Sombra lo traicionó y lo envenenó. ¿Qué pasa? Parece que Sombra mató a la heredera de la autoridad del alma y luego secuestró a su hermana por la fuerza. ¿Y ahora esta hermana ha encontrado una oportunidad para vengarse? Dios mío, Shadow ha entrado en un estado de alma errante y temporalmente no puede moverse. La duración de este estado sigue siendo de 24 minutos y 30 segundos. Sin embargo, la defensa pasiva de Sombra también es muy fuerte. Esa bruja araña no puede atravesarla en absoluto. Estos mensajes impactaron a innumerables personas en la nave Luz del Tiempo, incluido el anciano con la gran autoridad sacrificial y Red Mat. Heredero. El anciano del cielo supremo, envuelto en vendas blancas como una momia, inmediatamente envió un mensaje privado a Red Mat, sintiéndose algo emocionado. Esta es una excelente oportunidad. Aprovecha esta oportunidad para eliminar a Shadow. Red Mat, sin embargo, mantuvo la calma. Tonto. Incluso si eliminan a Shadow, es muy probable que aún tenga posibilidades incondicionales de resucitar. Incluso si tiene éxito, podría estar allanando el camino para alguien más en el futuro. El anciano momia escuchó esto y de repente sintió que tenía sentido, pero también sintió que esta oportunidad era demasiado rara y se mostró un poco reacio. ¿Pero qué pasa si este tipo no tiene posibilidades incondicionales de resucitar? Si las tuviera, esa bruja araña no necesitaría actuar ahora. Red Mat, ¿y si solo están actuando para atraerme? El anciano momia frunció el ceño, pensando que esa posibilidad realmente existía. Sin embargo, muy rápidamente, Red Mat se burló. Por supuesto, si no hacemos nada ante tal oportunidad, sería demasiado injusto para nosotros mismos. Que All Day guíe a la gente. El anciano momia no pudo evitar decir, el viejo Ei y su equipo. Me temo que no pueden matar a Sombra, incluso si Sombra está inmóvil. Red Mat, ¿quién habló de matar a Shadow? Como heredero de la gran autoridad, ¿cómo podría yo, Red Mat, quedarme de brazos cruzados cuando Shadow es traicionado por su subordinado? Primero ayudémoslo a eliminar a quien lo traicionó. Al oír esto, los ojos del anciano momia se iluminaron inmediatamente. Genial. Como se esperaba de Ingérite. De esta manera, si Sombra está actuando, no podrá quedarse de brazos cruzados viendo cómo eliminan a su mujer. Si Sombra no está fingiendo, hemos eliminado a la mujer que lo traicionó sin enfrentarnos directamente con él, e incluso le hemos hecho debernos un favor. Hay que decir que la idea de Red Mat era bastante buena. Pero,
¿Cómo pudo Yin Feng no haber anticipado la reacción de este tipo? Muy rápido. Los subordinados de grado maestro del salón traídos por Red Mat formaron un equipo de 6 personas y partieron. Después de emplear algunos métodos especiales, finalmente llegaron al área de Yin Feng en 5 minutos. Ling Fuyao. El señor Sombra es un heredero de gran autoridad. ¿Cómo pudo ser asesinado por un ladrón de poca monta como tú? Un gigante de 3 metros, completamente quemado hasta las brasas, era All Day, el leal subordinado de Red Mat. Llegó con 5 personas detrás de él y se burló. Estaba a punto de atacar a Ling Fuyao, primero con la intención de probar la propia orden de la bruja araña. El resultado fue una telaraña de seda blanca que enredó a su equipo de 6 personas, dejándolos completamente inmóviles. Evidentemente estos tipos no poseían una autoridad menor de libertad y no podían ser inmunes al control. En cuanto a la orden propia que poseían con efectos de inmunidad de control, todas fueron fácilmente anuladas por Ling Fuyao, porque Ling Fuyao poseía una orden propia de grado de los antiguos días. El efecto de esta orden propia fue que las órdenes de inmunidad de control de los enemigos circundantes no tendrían efecto. Por lo tanto, no importa cuántas personas vinieran, siempre que no fueran como Yin Feng, serían controlados sin esfuerzo y enredados en la red de araña por Ling Fuyao. Red Mat estaba empezando a dudar de su vida. ¿Cómo pudo el subordinado entrenado por la sombra ser tan anormal? Incluso su subordinado más confiable, Viejo Ei, ¿fue controlado instantáneamente? Uno debe saber que antes de esto, Ling Fuyao también había controlado las otras 109 potencias de grado maestro de salón. ¿Las órdenes de control de inmunidad de estas potencias fueron todas ineficaces? Adivinando aproximadamente la situación, la expresión de Red Mat se volvió un poco sombría. Originalmente quería que sus subordinados eliminaran a Ling Fuyao y observaran la reacción de Sombra. Pero ahora, sus subordinados no podían eliminar a Ling Fuyao en absoluto, estaban atrapados en una situación incómoda. Heredero, ¿qué debemos hacer ahora? El anciano momia se emocionó de inmediato. Tus subordinados son demasiado inútiles, en realidad estaban controlados por una mujer. Pero si actúas personalmente, definitivamente puedes eliminar a esta mujer. No, deberías eliminar directamente a Sombra. Escuchando el mensaje privado algo emocionado del anciano, Red Mat se burló y envió un mensaje privado. ¿Cómo siento que realmente quieres que salga corriendo y muera? Podría ser que esperas que después de mi muerte, Sadou herede mi gran autoridad sacrificial, y luego también puedas convertirte convenientemente en el subordinado de Sadou. Al oír esto, el anciano momia inmediatamente puso cara seria. No, absolutamente no. Heredero, debes creerle a este anciano. Ja 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 ja. Red Mat se echó a reír, y mientras reía, lloró. Capítulo 1530. Inquebrantable. Extremadamente testarudo. No importa lo que dijera la anciana momia, Red Mat al final no abandonó la cabaña ni un solo paso. Este hombre representó perfectamente la pista que recibió de su sacrificio. Mientras abandonara la nave de luz del tiempo, incluso dar un paso sería peligroso. Así que permaneció completamente encerrado. Incluso tras enterarse de que Lord Sadou había sido traicionado por sus subordinados y estaba incapacitado, Red Mat, tras sopesar los pros y los contras, no tenía intención de actuar. Era completamente inflexible, un verdadero maestro de la evasión. Mientras tanto, Yin Feng, en su estado de alma errante, había esperado tanto tiempo sin ver emerger a Red Mat, y se sentía un poco impotente. En realidad, la razón por la que utilizó este método para atraer a la otra parte fue porque no había una alternativa mejor. Por supuesto, el Yin Feng actual no era el mismo que antes. Poseía la autoridad del alma, por lo que no importaba lo que sucediera, podía terminar su estado de alma errante en cualquier momento, permitiendo que su alma regresara a su cuerpo y respondiera a cualquier situación. Pero aún así está bien, al menos este tipo envió a sus subordinados. Yin Feng miró a los 6 individuos, incluido Viejo Ei, que estaban controlados por la seda de araña blanca de Ling Fuyao, y activaron silenciosamente la pequeña autoridad de alto nivel del saqueo del alma. Mientras pudiera dominar el alma de estos pocos tipos mientras tuviera la oportunidad, Yin Feng podría continuar con sus planes. Claramente, si estos tipos hubieran continuado ocultándose en la nave de luz del tiempo, Yin Feng no habría tenido ninguna oportunidad, ya que ningún medio, incluida la autoridad menor superior o incluso la gran autoridad, podría usarse contra unidades hostiles en la nave de luz del tiempo. Esta configuración, al menos, logró engañar a sus subordinados. Sin embargo, este tipo envió gente no para matarme a mí,
sino para matar a Ling Fuyao. Es bastante insidioso. Si no hubiera fortalecido lo suficiente a Ling Fuyao, realmente no habría podido manejar esta situación. La restricción de telaraña de seda blanca de Ling Fuyao tenía una duración de control infinitamente larga. Sin embargo, cualquier unidad bajo control se liberaría si recibiera incluso un solo daño. Entonces, mientras Ling Fuyao no atacara a los 109 maestros del salón y a los 6 individuos, incluido el viejo Ei, que estaban atados por la telaraña, estas personas no podrían liberarse. Solo podían observar cómo Ling Fuyao lanzaba ataques contra el inmovilizado In Feng. Y Ling Fuyao estaba realizando una actuación completa. Al ver que sus ataques iniciales contra In Feng eran completamente ineficaces, comenzó a convocar abejas demonio, un enjambre de pequeñas abejas negras que oscurecieron el cielo, se dirigieron hacia In Feng y lanzaron ataques de picaduras venenosas. Dado que el daño del veneno podría acumularse continuamente, y cada tic de daño consumiría una de las oportunidades de In Feng de anular el daño / efectos negativos del arco de las sombras. Por lo tanto, en un corto periodo, la frecuencia de ataque de Ling Fuyao contra In Feng realmente alcanzó más de 100.000 veces por segundo. Pero, una frecuencia de ataque de más de 100.000 veces por segundo era el límite de Ling Fuyao, pero estaba lejos del límite de In Feng. Solo una décima parte de los más de 100.000 ataques por segundo fueron verdaderamente efectivos contra In Feng, el otro 90% fue anulado por el talento de nivel primordial de media verdad. En cuanto a la evasión de In Feng, Ling Fuyao tenía una orden propia, que establecía que si sus ataques eran evadidos 7 veces consecutivas, todos los ataques subsiguientes dentro de los siguientes 7 segundos no serían evadidos. Este tipo de regla de orden conceptual podría anular naturalmente los efectos de la evasión normal y la evasión absoluta. Era similar al propio In Feng, que poseía el efecto de regla del equipo, mirada de Fudaila, lo que le permitía que su siguiente ataque impactara definitivamente después de evadir un ataque. Ya fuera evasión normal o evasión absoluta, ambas eran habilidades numéricas. Estas habilidades numéricas naturalmente se verían afectadas por efectos de reglas de tipo orden, a menos que se usaran efectos de reglas correspondientes para suprimirlas o contrarrestarlas. Por lo tanto, el método defensivo más efectivo de In Feng fue el talento de grado original de media verdad. Este era un umbral de ataque que el oponente no podía superar, pase lo que pasara. Lord Shadow es demasiado fuerte, ¿no? Incluso estando quieto, no puedo hacerle daño a Lord Shadow en lo más mínimo. Y este es Lord Shadow, que ni siquiera ha colocado su orden propia de tipo invencibilidad y reducción de daño al más alto nivel. Ling Fuyao originalmente estaba llena de confianza, sintiendo que seguramente podría dañar a In Feng, ¿verdad? Pero ella nunca esperó. Todos sus ataques fueron como piedras que se hundían en el mar, completamente ineficaces contra In Feng. Una habilidad que ni siquiera sabía que era absorbió por completo sus ataques y el daño del veneno. Esto hizo que Ling Fuyao se sintiera muy frustrado. Pero también la hizo sentir aún más admiración por In Feng, como se esperaba de Lord Shadow, a quien sigo. El corazón de Ling Fuyao latía con fuerza. Pero la situación actual la hacía dudar sobre cómo proceder. Había agotado todos sus recursos y aún no podía dañar a In Feng, y el heredero de la gran autoridad, Mat Rojo, a quien quería atraer, tampoco había aparecido. Necesito huir. Ling Fuyao pensó impotente. Después de todo, el acto tenía que completarse. Viendo que no podía ganar, ¿se suponía que debía quedarse allí esperando la muerte? Como estaba en estado de combate, no podía teletransportarse directamente de regreso a la nave de luz del tiempo, pero si salía del combate, sería el objetivo de Capain y los otros 109 maestros del salón. Así que primero pudo alejarse de esta zona. Y entonces, Ling Fuyao declaró con aire desafiante, «Sombra, ¿qué medios usaste para bloquear todos mis ataques? Maldita sea. La próxima vez, sin duda te mataré para vengar a mi hermana». Después de decir esto, se dio la vuelta y huyó. Se movió rápidamente a través del cielo estrellado y pronto encontró un punto de teletransportación, a través del cual se teletransportó. Fue solo después de haberse alejado cierta distancia que la telaraña que había dejado atrás finalmente perdió su efecto. Perseguir. Capain, a su mayor velocidad, dirigió a una parte de sus hombres para perseguir a Ling Fuyao, mientras que otra parte permaneció en el lugar para proteger al inmóvil In Feng. En cuanto a los 6 individuos, incluido All Day, que habían sido liberados, ya habían sido afectados por la pequeña autoridad de alto nivel del saqueo del alma de In Feng.
Para evitar que estas personas revelaran algo, Infeng tomó directamente los cuerpos de estos 6 individuos, y en la identidad del líder, All Day, comenzó a conversar con Red Matt, luciendo muy avergonzado. Jefe, lo sentimos mucho, en realidad fuimos atrapados por una mujer. Como ya había aplicado la dominación del alma al oponente, Infeng ahora estaba increíblemente familiarizado con las vidas de los 6 individuos, incluido All Day, y también era completamente competente en sus acentos locales, por lo que no habría fallas. Red Matt respondió rápidamente con frialdad, está bien, todos regresen primero. Ahora Infeng estaba protegido por docenas de potencias de nivel maestro de salón, y los 6 individuos, incluido el viejo Ei, no podían manejarlo, por lo que solo podían retirarse. Pero de repente, Red Matt añadió, esperen. Que ninguno de ustedes regrese. Viejo Ei. Te encontraste directamente con Lord Shadow. Me temo que podrías tener problemas. Red Matt envió un mensaje privado frío, entonces, sacrifíquense por mí directamente. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.